aplica sobre un objeto en un determinado tiempo, que es delta t. O sea, en un determinado tiempo viene siendo un tiempo inicial y un tiempo final en el que el objeto se va a mover. El impulso viene dado por esa fuerza que se le va a aplicar a, por ejemplo, una pelota de golf con el palo, que va a generar un impulso para que salga despegada, o un cohete que va a despegar de la Tierra, o cuando empujas a alguien sobre un columpio porque tú estás generando una fuerza sobre un objeto. Ese mismo objeto va a modificar su cantidad de movimiento, que es un tema que va a explicar posteriormente. Entonces, esta fuerza es vectorial. No es lo mismo que tú empujes a una persona hacia atrás, porque va a ir en contra, pues, que lo empujes hacia adelante, o si lo empujas hacia el eje de las Y o X, Z. Entonces, es vectorial. El impulso viene dado también por la gráfica, donde fuerza es el eje de las Y y el eje de las X es el tiempo. Entonces, el tiempo inicial, el tiempo final. Y si la fuerza es constante, nada más vamos a tener que hacer esta multiplicación. Fuerza por delta t, que sería esta área bajo la curva. Si por el contrario tenemos que una fuerza no es constante, o sea, aquí tenemos un tiempo cero, tiempo inicial, perdón, y tenemos una fuerza pues, que no es constante, viene dada igual por el área bajo la curva, pero al momento de calcularla vamos a tener que utilizar esa misma fórmula, pero integrando, donde el impulso va a ser la integral del tiempo cero o inicial al tiempo final por la fuerza de t. Esto nos va a arrojar como resultado la cantidad de impulso que se va a medir en Newton por segundo. El impulso es igual a Newton por segundo. Y ya, solamente. Oh, siguen aquí. Creo que tendré que explicarles algún ejemplo de impulso. Bueno, en este dibujo sencillo tenemos a un padre, ¿no? Le pasó las piernas. A un padre que está impulsando a su hijo o hija en un columpio. Entonces, en unas determinadas condiciones perfectas, la fuerza va a ser horizontal, o sea, va a ser constante. No va a haber fricción, no va a haber pues sí, no va a haber otros que actúen sobre ella, solo la fuerza del padre que va a ejercer sobre la hija en el columpio. Entonces, si vemos, el columpio va a estar en un tiempo inicial y el impulso que va a generar va a estar en un tiempo final. El problema maneja que el delta t, o sea, la variación del tiempo entre el final y el inicial, es de 0.1 segundo, o sea, va a ser un movimiento muy espontáneo. Y la fuerza que está aplicando el padre es de 200 newtons. Como vimos ahorita en la fórmula, el impulso es igual a fuerza por delta t. Entonces, pues nada más tenemos que sustituir, no hay otra ciencia. Entonces sería 200 newtons por 0.1 segundos. Esto va a dar como resultado 20 newtons por segundo. En dado caso de que el problema maneje los tiempos iniciales y finales y la fuerza no sea constante como lo maneja aquí, entonces tendríamos que, hipotéticamente, ¿no? Tendríamos que manejar que el impulso es igual a la integral del tiempo inicial, que pongámosle que es, no sé, 1 segundo, y acá es 1.1 segundo, para que sea el 0.1 segundo de acá. Y la fuerza no es constante, entonces tendríamos que aquí integrar, y podría quedar nada más fuerza y delta t. Esto. Disculpe, profe. ¿Qué pasó? Oh, ¿me podría explicar el tema de impulso, por favor? Ok. Bueno, otro tema que vamos a ver es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento va ligada con el impulso, puesto que el impulso es la fuerza que se le aplica a un objeto
en un determinado tiempo y la cantidad de movimiento es la cantidad que se mueve a cierta velocidad. Normalmente se representa con la letra P, que viene dada por la velocidad por la masa. Hay una relación entre el impulso y la cantidad de movimiento con la siguiente fórmula. El impulso es igual a la variación de P. Esta variación de P quiere decir que hay una cantidad de movimiento al final y otra cantidad de movimiento inicial cuando se le aplica una cierta fuerza o el impulso a un objeto o una partícula, pues. Entonces, esa delta P es igual a masa por velocidad 2, que es la final, menos masa por velocidad 1, que es el final, inicial, perdón. Entonces, la cantidad de movimiento depende de la masa y la velocidad. A mayor masa y si las velocidades son iguales, pero la masa es mayor, quiere decir que va a tener un mayor impulso y va a tener una mayor cantidad de movimiento. Esta relación entre impulso y cantidad de movimiento lo podemos ver con el siguiente teorema de cantidad de movimiento, que dice: el vector de impulsión de la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es igual en magnitud, dirección y sentido al vector incremento de la cantidad de movimiento de la partícula. ¿Qué quiere decir? Que, como vimos, el impulso es un vector, pues, mientras que la cantidad de movimiento también es otro vector y va en dirección igual que el impulso. Es decir, si se quiere empujar a una niña o impulsar a una niña en un columpio hacia allá, la cantidad de movimiento de la niña va a ir también hacia allá. O sea, son iguales, pues. Hay otro principio que cuando, por ejemplo, tenemos dos partículas que van a colisionar o van a chocar, que ya traen cada una tiene una cierta masa y una cierta velocidad, hay un principio de conservación de esa cantidad de movimiento por la misma ley, la tercera ley de Newton, que es una acción y reacción. Por lo tanto, en este sistema, la suma de fuerzas o de impulsos o cantidad va a ser igual a 0, es nulo. Entonces, masa A, velocidad A1, masa más masa B, velocidad de 1, va a ser igual a la masa A por velocidad A2 más masa B por velocidad B2. Entendemos que estas A's pues son los iniciales y estas B's son las finales. O sea, al final, el momento de hacer una suma de fuerzas, pues va a ser 0, por lo mismo la ley de Newton. Podemos ver que también la cantidad de movimiento, para calcularla, si integramos, va a ser la integral de la velocidad inicial a velocidad final por la masa. La masa pues es constante, es una magnitud escalar, no tiene dirección y sentido, por diferencial de B, que viene siendo la velocidad, si es que queremos integrar. Entonces, resumiendo, el impulso tiene una cierta conexión con la cantidad de movimiento, porque al impulso que tú le generas a una partícula, esa cantidad de movimiento que va a ser la niña desplazándose de su punto inicial al punto final, pues va a imprimir cierta velocidad por la acción de la fuerza del papá que lo empuja. Entonces esa es la cantidad de movimiento. Hola, ¿qué tal, compañeros? Veo que siguen aquí, así que voy a aprovechar para explicarles el impacto central directo. Bueno, consideremos que tenemos dos cuerpos, uno masa A y uno masa B. Cuando la velocidad de A alcanza a la de B, se presenta la deformación máxima. Durante esto hay un periodo de deformación claramente marcado, en el cual hay una velocidad llamada U. Este impacto central directo se podría explicar claramente con la siguiente fórmula: la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B es igual a la masa de A por la velocidad prima de A más la velocidad B
por la velocidad prima de B, que estas velocidades son las que se obtienen después del impacto de las dos masas. Bueno, a continuación les voy a explicar ¿qué un traes? poquito. Si lo voy a explicar yo. Te lo explico mejor. No, muévete, sácate, vete de aquí. Puede, vato, Bueno, a continuación les voy a explicar un problema acerca del impacto central directo. El enunciado del problema nos dice que un vagón de ferrocarril, como se muestra aquí, tiene 20 miligramos de masa y posee una velocidad de 0.5. De la misma forma nos dice que B, que es el otro vagón, tiene una masa de 35 miligramos y tiene una velocidad de 0. El mismo problema nos marca que después del impacto se desconoce la velocidad prima de A y este mantiene su masa de la misma forma. Sin más. Bueno, como les mencionaba, el problema nos marca lo que sería antes del impacto. Después del impacto, sabemos que A sigue poseyendo la misma masa. Sin embargo, desconocemos su velocidad prima. B, de la misma forma que A, mantiene la misma masa. Y ahora sí conocemos la velocidad prima de B, que es 0.3 metros sobre segundos. No hay que olvidarnos nunca de las unidades. Bueno, lo que vamos a tratar de encontrar en este problema va a ser la velocidad prima de A. Para ello tenemos que utilizar la fórmula que se explicó anteriormente, que sería la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B va a ser igual a la masa de A por la velocidad prima de A más la masa de B por la velocidad prima de B. Esta sería la fórmula que estaríamos utilizando para la resolución de este problema. Los datos que poseemos, al momento de sustituirlos ya en la fórmula, nos quedaría aquí 20 por 0.5 más 35 por 0. Esto automáticamente se elimina, dándonos 0 como resultado. De este lado sería 20 por nuestra incógnita, que sigue siendo la velocidad prima de A, más 35 por la velocidad derivada de B, que sería 0.3. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a eliminar los factores. Por ejemplo, esta multiplicación, como es multiplicar por un número por 0, sabemos que su resultado nos va a dar 0. Entonces ya no se continúa con esa ecuación, con esa parte de la fórmula. Multiplicamos 20 por 0.5, nos da como resultado 10, que sería 10 va a ser igual a 20 por la velocidad prima de A más 35 por 0.3, nos queda 10.5 más 10.5. Como este 10.5 está sumando, va a pasar restando de este lado, quedándonos de la siguiente forma: 10.5 menos 10.5 más 10 va a ser igual a 20 veces la velocidad prima de A. Entonces, al momento de realizar esta resta, nos queda que menos 0.5 es igual a 20 veces la velocidad prima de A. Y ya en este punto es algo muy simple, simplemente vamos a pasar dividiendo este 20 hacia este lado, quedándonos menos 0.5 sobre 20 va a ser igual a la velocidad prima de A, dándonos como resultado 0.025 metros sobre segundo, ya que es la velocidad que obtiene A después de su impacto con B.
El sentido aquí nos marca que es negativo, pero cabe para una aclaración, esto no significa que la velocidad sea negativa, simplemente que va en sentido contrario de la velocidad original. Pero para hacer un poco más interesante esto, el mismo problema nos pregunta cuál sería el coeficiente de restitución en los dos vagones. La fórmula del coeficiente es una fórmula muy sencilla. Sería el coeficiente va a ser igual a la 0. Bueno, esta es la fórmula para obtener el coeficiente que se nos pide, que sería la velocidad prima de B menos la velocidad prima de A entre la velocidad de A menos la velocidad de B. Ya al momento de sustituir los valores, esto nos queda que es 0.3 menos 0.025. Hay que recordar que este menos es el que nos marca la fórmula, y este menos es el signo que tiene la velocidad de A. Todo esto se va a dividir entre 0.5 menos 0, dándonos como resultado 0.3 más 0.025 entre 0.5, dándonos como resultado que el coeficiente que se nos pide en el problema, que es el de restitución, es de 0.65. Hola, ¿qué tal, compañeros? Veo que siguen aquí, así que voy a aprovechar y explicarles el impacto central de... Bueno, cuando... Ay, ya se me olvidó. ¿Me podrías explicar este problema? ¿Sobre qué es? No, de que pasa cantidad de movimiento. Bueno, cantidad de movimiento, no se puede el curso todavía. No, No, así síganle así. Ah,